Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Esta es la resolución de examen de cinemática para tecnicaturas y odontología. Espero que les sirva. Mucha suerte. Un auto que parte del reposo recorre 90 metros en 30 segundos. ¿Qué aceleración aplicó y cuál fue la velocidad alcanzada? Bien, nos dice que recorre 90 metros en 30 segundos. Deberíamos sacar parte del reposo. Vamos a sacar primero la aceleración. ¿Qué es lo importante? Que nos diga que parte del reposo y que puedo usar esta ecuación. ¿Por qué? Porque la velocidad inicial es dato, que es 0, vale 0. Entonces, su posición final son 90 metros. Su posición inicial 0, porque vamos a suponer que parte 0, nosotros ponemos el eje donde queramos. Velocidad inicial 0, porque parte el reposo, o sea que este término no va, y me quedaría solamente este, que es 1/2 de la aceleración por el tiempo, que son 30 segundos, al cuadrado. Y de aquí despejo aceleración, que me va a quedar como 90 metros por 2 dividido 30 segundos al cuadrado. Entonces, ¿cuánto me va a dar esto? Esto me va a dar 90 por 2 dividido 30 al cuadrado. 0,2 metros sobre segundo al cuadrado. Y ahora me pide qué aceleración, la velocidad alcanzada. Entonces simplemente vamos a utilizar la ecuación de velocidad final, que es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. La inicial es 0, así que la final va a ser la aceleración, que es 0,2 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo, que son 30 segundos. Y esto me va a dar 6 metros sobre segundo al cuadrado. Y estas dos respuestas coinciden con la opción B, que es la respuesta correcta. Calcular el espacio total recorrido para el móvil de la siguiente gráfica. Bien, acá tenemos un móvil que realiza dos movimientos, un MRU primero y después un MRV, porque es una gráfica de velocidad en función del tiempo. Esto lo vamos a resolver calculando la distancia recorrida como el área debajo de la curva. ¿Sí? Que es lo que está resuelto aquí abajo, pero lo voy a hacer un poquito más explicado. La primera parte es un rectángulo, ¿sí? Tenemos un rectángulo cuya altura es 20 metros por segundo, porque es una unidad de velocidad. 20 metros por segundo por la base, que es base por altura, el área de un rectángulo, que son 5 segundos. Que esto va a dar 20 por 5, 100 metros. Y la distancia 2 va a ser igual al área debajo de la otra figura, que este es un triángulo. La base del triángulo es 9 menos 5, que serían 4 unidad segundos, y la altura es 20 metros sobre segundos. Y esto va dividido 2, porque recordemos que el área de un triángulo es base por altura dividido 2. Sacamos esta cuenta. 4 por 20 son 80 metros, dividido 2 me da 40 metros. O sea que la distancia total sería 100 más 40, 140 metros, que coincide con la respuesta E. ¿Cuál será la diferencia de altura si se lanza una piedra hacia arriba con una velocidad de 20 metros por segundo en un planeta ficticio con gravedad de 5 metros sobre segundo al cuadrado, con respecto si se hubiese tirado en la Tierra? Bien, entonces vamos a tener dos planteos distintos. Uno para el planeta Tierra, eje de alturas, yo quiero calcular la altura máxima. La clave es que en la altura máxima
yo tengo una velocidad igual a 0. ¿Sí? La diferencia es que en la Tierra vamos a tener una gravedad de menos 9,8. Y en el otro planeta, vamos a ponerle gravedad 1, gravedad 2, que es la del otro planeta, son menos 5 metros sobre segundo al cuadrado. Acá no los da en módulo, pero nosotros lo vamos a utilizar negativo porque si ponemos el eje de movimiento positivo hacia arriba, la gravedad va a ser negativa. Entonces, vamos a calcular las dos alturas y después vamos a sacar la diferencia, que sería la resta entre una y la otra. Vamos a utilizar la ecuación de las velocidades al cuadrado. 2 por gravedad por altura, ¿sí? Velocidad final 0. Velocidad inicial, en los dos casos va a ser 20 metros por segundo. Entonces tenemos 20 metros sobre segundo. Más 2 por la gravedad, en este caso usamos menos 9,8 por la altura. Entonces estos 20 los pasamos restando para allá y dividimos por estos valores de aquí. Estos 20 van al cuadrado. Casi se me escapa. Dividido 2 por menos 9,8. Saco esta cuenta, a ver cuánto me da. 20,41. 20,41 metros. Ahora vamos a sacar la otra altura. Esta es la altura en el caso 1. La altura en el caso 2, vamos a usar la misma ecuación. Velocidad final 0, velocidad inicial 20, más 2 por la gravedad, que en este caso va a ser menos 5, por la altura. Y volvemos a despejar la altura. Tengo menos 20 metros sobre segundo al cuadrado, dividido 2 por menos 5. Esto va a ser la altura. Sacamos esta altura, que nos va a dar 40 metros. Entonces la diferencia va a ser una altura menos la otra. O sea que sería 40 menos 20,4. Un solo decimal usamos. Son 19,6 metros. Que coincide con la respuesta C. Un vehículo va a una velocidad de 80 km por hora y se demora 20 segundos en detenerse por completo. Calcular la desaceleración. Bien, entonces tenemos simplemente un ejercicio de cálculo de aceleración en donde la velocidad final, tenemos que poner velocidad final menos velocidad inicial dividido tiempo. La velocidad final va a ser 0, menos la velocidad inicial, que es 80 km por hora, que lo podemos escribir en metros por segundo. Vamos a pasar 80 kilómetros por hora a metros por segundo va a ser 22,22 metros sobre segundo. Entonces ahora velocidad inicial serían 22,22 dividido el tiempo, que son 20 segundos. Dividido 20, 1,11. 1,11 metros sobre segundo al cuadrado. Y esto acá me va a dar negativo porque es una desaceleración. Pero acá pide solamente el módulo, están todas positivas, o sea que están tomadas como módulo, porque ya lo enuncia como desaceleración en vez de como aceleración. Entonces el signo negativo está implícito dentro de la palabra que utiliza. Por lo tanto, esta respuesta coincide con la respuesta A, que es la respuesta correcta. Una persona conduce un vehículo de noche por una autopista. Ve de pronto a cierta distancia un coche parado y frena hasta detenerse con una aceleración de menos 5 metros por segundo al cuadrado. ¿Cuál es la distancia de frenado del vehículo si su velocidad inicial es de 15 metros sobre segundo? Bien, tenemos que calcular la aceleración. Vamos a utilizar la ecuación de las velocidades al cuadrado, porque no tenemos tiempo, sino que tenemos distancia.
No, digamos, no nos piden el tiempo, nos piden la distancia. Es la relación que tenemos que hacer. Por distancia. Entonces, esto en realidad es desplazamiento. Pero como va a ser un movimiento rectilíneo en un solo sentido, no hay problema. Velocidad final tiene que ser 0 porque queremos que se detenga. Velocidad inicial 15 metros sobre segundo. Más 2 por la aceleración, que es menos 5 metros sobre segundo al cuadrado, porque es una desaceleración. Por la distancia. Esto me va a quedar menos 15. Tengo que despejar la distancia simplemente. Dividido 2 por menos 5. Esto me va a dar la distancia. Sacamos esta cuenta. 15 al cuadrado dividido 2 por 5, que es 10. 22,5. Esto me da 22,5 metros. Que coincide con la respuesta B. Dos trenes separados 75 kilómetros se aproximan uno al otro por vías paralelas, moviéndose cada uno de ellos a 15 kilómetros por hora y 20 kilómetros por hora, hasta que se cruzan. ¿Cuánto tiempo tardarán en cruzarse? Bien, lo que tenemos aquí es un encuentro. Vamos a hacer un pequeño diagramita. El punto A 0 kilómetros y el B a 75, que es de donde parte cada uno. El que parte de aquí le ponemos una velocidad, supongamos 15 kilómetros por hora. Y el que parte de aquí, 20 kilómetros por hora. La posición en la que se encuentran le vamos a poner X de encuentro y el tiempo de encuentro. Entonces, como son los dos MRU, vamos a utilizar la ecuación de MRU y vamos a escribir la ecuación para los dos trenes. Para el primero, la X final es la X de encuentro, comienza desde 0 y su velocidad son 15 kilómetros por el tiempo de encuentro. Para el otro, la X final es el X de encuentro, comienza en 75 kilómetros y su velocidad son de menos 20 kilómetros por hora, porque es el que va hacia la izquierda, por tiempo de encuentro. Sustituyo aquí y despejo el tiempo. Paso los 20 sumando, 20 más 15 son 35. Y aquí tengo 75, termino de despejar el tiempo de encuentro, sería 75 kilómetros dividido 35 kilómetros por hora. Y esto me da 75 dividido 35, 2,14 horas. Que coincide con la respuesta C. En la serie de dibujos animados, El Coyote y el Correcaminos, otro plan del coyote para atrapar al correcaminos ha fracasado. Y una caja fuerte cae de reposo desde la parte más alta de un peñasco de 25 metros de alto hacia el coyote. Cuando se percata, la caja ya ha descendido 15 metros. ¿Cuánto tiempo tardará en escaparse del impacto? Bien, tenemos una caída libre en donde tenemos 25 metros donde comienza, con una velocidad de 0. Desciende 15 metros, o sea que llega hasta los 10 metros. Y aquí es donde yo tengo que calcular. Yo necesito saber esta variación de tiempo. Entonces, lo que voy a hacer primero es sacar las velocidades. En 3 puntos. Voy a sacar la velocidad, le vamos a poner 1, velocidad 2 y velocidad 3, que cuando llega al piso. Entonces, la velocidad 1 la conozco que es 0. La velocidad 2 la voy a sacar con la ecuación de las velocidades al cuadrado. Entonces vamos a sacar la velocidad 2, velocidad 1, 0, y acá tengo 2 por gravedad, que es menos 9,8, por la variación de altura, que son menos 15 metros, porque la final son 10, menos 25 son menos 15, por menos 15 metros. Saco esta velocidad 2.
esta velocidad 2 es raíz cuadrada de 2 por 9,8 por 15. 17,15. Negativos, porque van hacia abajo. Ahora vamos a sacar la velocidad 3. La velocidad 3 va a ser la raíz cuadrada de la velocidad 2 al cuadrado, que sería esta. Más 2 por gravedad, que es menos 9,8 por menos 10, que es la variación de altura. ¿Sí? Porque desde 10 hasta 0, el desplazamiento va a ser menos 10, porque la posición final es 0, la inicial es 10. Entonces sacamos la velocidad 3. Esto sería 10 más 17,15 al cuadrado. 17,15 al cuadrado. Esta velocidad me da 22,14. Negativa también porque es hacia abajo. Entonces ahora vamos a sacar el tiempo de la ecuación de las velocidades en función de la aceleración. Despejo el tiempo de acá, que va a ser velocidad final menos velocidad inicial dividido la aceleración, que sería la gravedad, ¿no? Entonces la final es menos 22,14. Y como inicial vamos a tomar la del punto 2, porque es el tramito el que ya a mí me interesa, que son menos 17,15. Todo esto dividido menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Este tiempo va a dar, veamos cuánto da. Tenemos 22,14, 17,15 dividido 9,8. Me da 0,51 segundos, redondeando a 2 decimales. Y esto coincide con la respuesta B, que es la respuesta correcta. Un ciclista se desplaza a una velocidad de 18 km por hora y acelera hasta alcanzar una velocidad de 36 km por hora en 50 segundos, manteniendo una aceleración constante. Calcular el valor de la aceleración y el espacio recorrido en el tramo. Bien, primero lo que vamos a hacer es pasar esas velocidades a metros sobre segundo. La de 18 km por hora son 5 metros por segundo. Y la de 36 son 10 metros sobre segundo. Bien, entonces, va a 5 metros por segundo y en 50 segundos llega a 36 o sea, va a 5 metros por segundo y llega a 10 metros por segundo. Entonces, vamos a calcular la aceleración, que es velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Velocidad final son 10, la inicial son 5, dividido el tiempo, que son 50 segundos. Esto me da 5 dividido 50, que es 0,1. Y ahora quiero encontrar la distancia recorrida en ese tramo. Entonces vamos a poner x final igual a x inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. X inicial la vamos a poner 0 porque ahí es donde lo ponemos nuestro punto de partida. Velocidad inicial 5 metros sobre segundo por el tiempo 50 segundos más un medio por 0,1 metros sobre segundo al cuadrado por 50 segundos al cuadrado. Entonces vamos a tener 5 por 50, que son 250 metros, más esto de aquí, que sería 0,5 por 0,1 por 50 al cuadrado,
que sería 125. Y en total me da 375 metros. Esto coincide con la respuesta A, si bien acá está marcada aquí, pero lo que importa es dónde está marcado el inciso, que es la respuesta correcta. Lanzamos hacia arriba un balón a una velocidad de 10 metros por segundo. Calcular la velocidad con que el balón volverá al punto de partida considerando nulo el rozamiento con el aire. Bien, esto es bastante simple porque a una misma altura las velocidades son siempre las mismas. Entonces, supongamos que hacemos nuestro eje positivo hacia arriba, el balón sale y vuelve. Cuando sale lleva una velocidad hacia arriba, cuando vuelve lleva la misma velocidad pero hacia abajo. Igual módulo, distinto sentido. Se puede corroborar de la ecuación de las velocidades al cuadrado. Si la posición inicial y la final es la misma, el desplazamiento es cero. O sea que el desplazamiento a ser cero, la velocidad, si delta x es cero, todo esto vale cero. Por lo tanto, la velocidad final es igual a la inicial. Solo que al estar elevados al cuadrado, esto no tiene en cuenta los signos. Pero, prestando la atención a la situación, tenemos que considerar que el signo es negativo. Por eso la respuesta es menos 10 metros sobre segundo. La rapidez y la velocidad se asemejan en todos los siguientes excepto. Ambas pueden expresarse en kilómetro multiplicado por hora a la menos 1. Eso es correcto porque kilómetro multiplicado por hora a la menos 1 es kilómetro sobre hora. Y es una posición en respecto de un tiempo. O sea que es correcto. Ambas tienen el mismo valor constante si se trata de MRU. Eso también es cierto porque recuerden que en MRU, al ser una recta, los vectores son todos, el vector es uno solo y es colineal con el desplazamiento. Entonces, el módulo de la velocidad en un movimiento rectilíneo es la rapidez justamente. Si yo tengo una velocidad en un movimiento rectilíneo, va a tener la misma dirección y sentido. Y el módulo de esa velocidad es igual a la rapidez. Entonces, sí van a tener el mismo valor. Ambas tienen la dimensión L por T a la menos 1 por M a la 1. Sí, eso es correcto porque la velocidad, que es una distancia sobre un tiempo, si yo le saco le analizo la dimensión. La dimensión de la densidad es longitud, la del tiempo es t, y si esto lo escribo en una sola línea es longitud por t a la menos 1. Le puedo agregar más a la 0, porque no tiene, y si esto lo elevo todo a la 1 sigue siendo lo mismo, así que es correcto. Y después dice que ambas pueden tener módulo negativo. Eso es incorrecto. Porque la velocidad sí puede tener módulo negativo, puede tener valor negativo, porque eso significa que va en un sentido determinado. En cambio, la rapidez no puede tener módulo negativo, porque la rapidez es una distancia recorrida en función del tiempo y la distancia recorrida nunca puede ser negativa. En cambio, la velocidad, que es un desplazamiento en función de un tiempo, el desplazamiento sí puede ser negativo, por lo tanto la velocidad puede ser negativa. Pero la rapidez no. O sea que esta es la respuesta que tengo que marcar porque es el enunciado incorrecto. Un móvil que se desplaza con movimiento rectilíneo uniforme se caracteriza por todo lo siguiente excepto. Bien, vamos a analizar todas las opciones para ver por qué son correctas o incorrectas. Recorre espacios iguales en tiempos iguales, eso es correcto porque a la velocidad de ser constante siempre va a recorrer el mismo desplazamiento en el mismo tiempo. Si el desplazamiento en función del tiempo va a ser siempre el mismo. El desplazamiento conserva la dirección y sentido, eso también es correcto porque que la velocidad sea constante significa que siempre es en el mismo sentido. La rapidez y velocidad tienen el mismo valor en todo momento, eso es correcto porque la rapidez y la velocidad, su módulo es igual a la rapidez. La rapidez es igual al módulo de la velocidad. Para un MRU.
ya que la velocidad tiene la misma dirección y sentido que la recta del desplazamiento. Vamos con la E, que supuestamente es correcta. La velocidad instantánea es constante en módulo, dirección y sentido. Eso también es cierto porque al ser una recta la velocidad nunca cambia de dirección, ni cambia de sentido, ni cambia de módulo, porque esa es la definición de MRU, que tiene que ser uniforme y rectilíneo. Por último vamos con la D, que es la que debería ser el enunciado incorrecto. Dice, si la posición es negativa y la velocidad es positiva, el móvil se aleja del origen de posiciones. Lo vamos a analizar en un gráfico. Si yo tengo el 0 acá, el X positivo hacia la derecha. Si tengo una posición negativa, significa que estoy aquí. Esto es una X negativa. Y dice que la velocidad es positiva, o sea que mira en el sentido positivo del eje, hacia allá. Dice que se aleja del origen de posiciones. Y en cambio, se está acercando al origen de posiciones. Entonces no se aleja, sino que se acerca. Por eso está la respuesta que hay que marcar, porque es el enunciado incorrecto. En el MRU se cumple todo lo siguiente excepto. Vamos a analizar otra vez cada enunciado. El móvil conserva la velocidad constante. Eso es correcto. En MRU la velocidad es constante. Graficando la distancia recorrida en la ordenada, o sea, en el eje Y, en función del tiempo, que sería abscisas o el eje X, se obtiene una recta no horizontal. Eso es cierto porque recuerden que la posición o la distancia en función del tiempo tiene la forma de una función lineal, en donde su pendiente es la velocidad, o sea que siempre va a ser así. Bien, también es correcto. Vamos a analizar todas las que supuestamente son correctas. En un gráfico de velocidad ordenada en función del tiempo en la abscisa, se obtiene una recta paralela al eje de abscisa. Eso es correcto porque la velocidad es constante, o sea que siempre tiene que ser la misma para todo tiempo. Si el móvil está en una posición inicial positiva y se acerca al origen, su velocidad es negativa. Hagamos ese análisis. Vamos a poner el X positivo hacia allá. Origen. Posición positiva, del lado positivo. Y se acerca al origen, o sea que va hacia allá. La velocidad de esta punta en el sentido negativo del eje, o sea que la velocidad sí es negativa, por lo tanto es correcto. Y el C dice que en la gráfica de X en función del tiempo, a mayor pendiente corresponde una menor velocidad. Eso es incorrecto porque fíjense que si yo dibujo una ecuación de posición en función del tiempo, yo para llegar a esta posición determinada, una X final, pongámosle, si yo me muevo así, con esa pendiente, tardo este tiempo. Ahora yo voy a poner una pendiente menor, así, menos inclinación, voy a demorar más tiempo para llegar a la misma posición. O sea que a mayor pendiente, más inclinación, la velocidad en realidad es mayor en vez de menor. Por eso ese enunciado es incorrecto y es la respuesta que hay que marcar. Con respecto a los movimientos de todo lo que sigue es correcto excepto. Vamos a analizar respecto a los movimientos. El área debajo de la curva de velocidad en función de tiempo representa el desplazamiento sufrido por el móvil. Eso es cierto, si yo tengo una ecuación de velocidad en función del tiempo, no importa cuál sea, de hecho puede ser cualquier cosa. Esto no es ni MRU ni MRV, pero si yo tomo el área que tengo aquí debajo, es la distancia recorrida. Puede ser la distancia recorrida si lo tomo lo que está por arriba positivo y lo que está por abajo negativo, también se puede decir que es el desplazamiento. O sea que es correcta el primer enunciado. Después nos dice que la rapidez media es una magnitud escalar. Eso es cierto porque recuerden que la rapidez es la distancia recorrida en función del tiempo y la distancia es un escalar porque depende del trayecto, entonces la rapidez también lo será. Vamos con el D, vamos a analizar todas las que son supuestamente correctas. Dos móviles que marchan en sentido contrario por una ruta pueden tener igual rapidez. Eso es cierto, van a tener distintas velocidades porque sus sentidos van a ser contrarios, pero pueden tener igual rapidez.
Después dice que dos móviles que marchan en el mismo sentido por una ruta pueden tener igual velocidad. Eso también es cierto porque al ir en el mismo sentido, si los módulos de sus velocidades son iguales, pues van a ser las mismas velocidades porque van en el mismo sentido y sobre la misma dirección. Vamos con el C. Dos móviles que marchan en sentido contrario por una ruta pueden tener igual velocidad. Eso es incorrecto porque la velocidad, al ser un vector, depende, el vector velocidad tiene tres elementos: módulo, dirección y sentido. Y si van en sentido contrario, sobre una recta, sobre una ruta, uno tiene que ser positivo porque va en el sentido positivo de las X y el otro negativo, sí o sí. Y al tener sentidos distintos, ya no pueden ser dos vectores iguales porque hay un elemento que no comparten. Por lo tanto, ese enunciado es incorrecto y es el que hay que marcar como opción en esta pregunta. Un cuerpo puede estar dotado de un movimiento tal que en un momento dado, vamos a analizar una por una, tiene velocidad cero y aceleración distinta de cero. Puede ser, porque puede tener una velocidad cero, o sea, todavía no haber comenzado a moverse y que de repente tiene una aceleración distinta de cero. O por ejemplo, podemos analizar un tiro vertical, que en el tiro vertical siempre hay aceleración, que es la gravedad, y en un determinado momento, en la altura máxima, su velocidad es cero. O sea que sí puede ser. B. Tiene aceleración cero y velocidad distinta de cero. Eso puede ocurrir, hay un montón de formas, son todos MRU. Tiene aceleración distinta de cero y variación de velocidad en el tiempo constante. Eso es correcto, porque si yo tengo una aceleración distinta de cero y estoy en un MRV, la velocidad final va a variar de forma constante en el tiempo, porque es una función lineal. Siempre va a tener la misma variación para la misma variación de tiempo. A eso se refiere. D. ¿Tiene aceleración en sentido opuesto a su velocidad? Totalmente posible porque es un movimiento retardado o frenado. Por lo tanto, la opción correcta es todo lo anterior, que es la opción E. La velocidad representada en el siguiente gráfico es... Bien, aquí tenemos distancia y tiempo. Vamos a sacar esta velocidad, que es la inclinación de esta recta, ¿sí? Entonces, la velocidad es la distancia recorrida o el desplazamiento, podemos sacar, ¿no? Variación de posición respecto a variación de tiempo. Posición final, 36. La inicial es 0. Tiempo final es 10 y el tiempo inicial es 4. O sea que sería 36 metros dividido 6 segundos. O sea que esto es 6 metros sobre segundo. Y la respuesta correcta es la respuesta C. Aquí terminamos la presentación. Espero que les haya servido mucho y nos vemos en la próxima resolución de ejercicios.